Bien, nos encontramos hoy con el 41º encuentro de Lucas, capítulo 12, versículos 1 al 12, el tema de la hipocresía y de la confianza en Dios. Nos habíamos preguntado qué tipo de Dios nos fabricamos con la hipocresía, cómo podemos evitarla, por qué es importante ser veraz. Y el llamado de Jesús, ¿en qué se asienta? Todos estos textos tenemos que vincularlos con los dos anteriores que hemos visto. Las invectivas contra los fariseos y legalistas dan pie a Lucas para enganchar otras palabras que Jesús hubiese pronunciado tanto a continuación o en otras oportunidades. Se trata de las predicaciones masivas de Jesús, ante miles y miles de personas que llegaban a pisarse unas a otras. Y les dice a sus discípulos, no a la multitud, sino a los discípulos, y por lo tanto a nosotros, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es el vaciamiento de la verdad guardando formas de verdad. Es el relato. Es la representación de un personaje con el que se está muy lejos de identificarse y en realidad es especialmente vinculado a los personajes religiosos o morales, incluso a los santos. El fariseo no era un hombre religioso, era evidentemente antirreligioso. No eran indiferentes. Tenían el corazón envenenados contra Dios. No contra el Dios que se habían fabricado, sino contra el Dios tal y cual es, según la revelación judía y con mayor razón, con la revelación que Cristo les da y les trae. Dios no es el amor que arde y quema, el celo por la verdad, el esposo que quiere totalidad, como lo habían predicado los profetas. El Dios de los fariseos solo pretendía formas externas, sin aspirar a ser dueño de la intimidad del alma humana. Y un Dios así no es Dios. Las palabras, como dije, estaban dirigidas primeramente a sus discípulos y son extensivos, por lo tanto, a cada uno de nosotros. Y Jesús llama a la hipocresía la levadura de los fariseos, es decir, la raíz de la que proviene toda corrupción. Ya no está disputando contra los fariseos, ni su intención es advertir a los suyos que se cuiden de estos. Estas palabras apuntan a alertar a cada uno de nosotros, comenzando por los llamados a la nueva jerarquía, que también ellos están expuestos a este peligro de corrupción que Jesús denuncia aún con fuerza contra los fariseos. La hipocresía y el fariseísmo es una infección que amenaza de modo directo a la religión. Cuando ésta se adultera, lo hace por la ponzoña de la hipocresía, según la hemos dado a entender en el párrafo anterior, no como mera simulación, sino como vaciamiento del interior religioso. La muerte del amor, de la misericordia, el olvido de sí, para reducirla a una formalidad totalmente extrínseca. El dicho que sigue a continuación también está relacionado con esta advertencia. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser develado. La fuerza del fariseísmo y de la hipocresía es su principal raíz y reside en el secreto de la muerte interior. El fariseo guarda formas exteriores que son apariencias de vida. Estas engañan porque su muerte interior está oculta. Pareces vivo, pero estás muerto, va a decir Juan en el Apocalipsis. El fariseo parece ser santo, no lo es. Parece un hombre de Dios, es un hombre de mundo, y en ciertos casos es más parecido a un demonio. Por eso Jesús les avisa, todo se sabrá.
y abunda en su reto, porque cuanto se diga en la oscuridad será oído a la luz, y lo que se habla al oído en las habitaciones privadas será proclamado a todos desde los terrados. Todas las maquinaciones, movimientos furtivos, manejos clandestinos, influencias, presiones escondidas terminan por saltar a la luz y serán exhibidas ante el mundo entero. Y no amenaza a nuestro Señor absolutamente con el juicio final, que es lo obvio, que cada uno será juzgado en público y todas sus obras serán patentes a los ángeles y a los hombres, sino que lo del mismo juicio temporal y del histórico. Basta mirar nuestro pasado próximo para ver que todo manejo erróneo tarde o temprano se conoce y se repudia. El texto siguiente habla de la confianza de Dios y el temor del hombre. Muchos de los oyentes de Jesús deben haber mostrado una no disimulada inquietud frente a esta desafiante denuncia de los influyentes enemigos de Cristo. Y razón no le falta. El fariseísmo no es solo poquedad del alma, es odio violento a quien le pone en descubierto y a quien vive la auténtica comunión con Dios. El fariseísmo es la mera formalidad extrínseca en sus primeros grados, pero es animadversión homicida en los altos e inquina diabólica en estos últimos. No debe extrañarnos que las palabras de Jesús sonaran a muchos de su entorno común tanto imprudentes y temerarias para ser dichas delante de los acusados. Por eso el Señor exhorta al valor, a no temer, y se dirige a los suyos, a los que ve temblar a causa de los discursos, y les dice: se los digo a ustedes, amigos míos. Somos nosotros, sus amigos, los que nos asustamos por la imprudencia de Jesús. Y nos exhorta a no temer, no porque no haya riesgo de sufrir. Jesús jamás promete evitarnos la cruz, sino porque el dolor que pueden infligirnos no pasa del cuerpo, incluida la muerte corporal, pero no puede hacer nada más. Es indudable que Jesús supone que se puede hacer algo más, aunque esto ya no es competencia del hombre. Y lo añade: les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder de arrojar a la gehenna. Sí, teman a este. Nuestro Señor se refiere a Dios, y a este le atribuye poder no solo sobre la vida, poder de matar, sino para castigar después de la muerte. ¿Pero castigar qué? Lucas no nos dice aquí que Jesús haya hablado del alma, como sí lo dice San Mateo, pero está implícito, puesto que de lo contrario la expresión resulta incomprensible y pueril. Hay algo, pues, que no puede matar los hombres, y que tampoco destruye Dios después de la muerte, puesto que puede enviarlo a un lugar de castigo. Y ese es el único temor que un amigo de Cristo debería tener presente, y para evitarlo, según el mismo Señor. La invitación a la confianza en Dios está directamente unida a estas últimas palabras sobre el miedo a los hombres. Ha dicho que el único que hay que temer es a Dios, fuera de Él a nadie. Por eso, no teman. Y apoya a Jesús su exhortación a la providencia divina. Dios cuida incluso de los pajarillos que los hombres compran y venden 5 por 2 haces, era el término de aquellas épocas, para la presentación en el templo. Eran monedas de poco valor, que los hombres daban por estas avecitas, y así y todo, ni uno de ellos se olvida a Dios. Y ustedes valen más que muchos pajaritos. Y añade una afirmación netamente semítica: hasta los cabellos de tu cabeza están todos contados. A la providencia divina no se le escapa, pues, nada ni los más ínfimos detalles. No quiere decir
Jesús, que nada malo pueda sucederte, sino que cuanto nos ocurra, entra en los planes de Dios, que son siempre planes a nuestro favor. La idea de la providencia que enseña Jesús no es la de una providencia que excluye el mal, el dolor, sino que se sirve de ellos para bien de los que Dios conduce hacia la salvación. Y de esta seguridad última toma pie para inculcar el valor y la prontitud para dar testimonio ante el mundo. Todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue, también será negado delante de los ángeles. Jesús, al juicio divino, ante la presencia de los ángeles, este es lo que debemos temer. Lucas no pone en boca de Jesús que sea él mismo quien negará al que se acobardó de dar testimonio, sino que lo deja en forma impersonal, será negado. A diferencia de salir valedor por el que dio testimonio diciendo el Hijo del Hombre declarará a su favor. Jesús afirma en forma expresa en Mateo, yo lo negaré. Es probable que Lucas haya colocado la frase de nuestro Señor de modo más impersonal para no dar a los lectores la impresión de que la negación de Cristo deja al pecador sin posibilidad de arrepentimiento. Jesús ya había respondido anticipadamente con estas palabras recordadas por Lucas. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Según esto, la negación de Cristo en este mundo admite todavía la esperanza del arrepentimiento y del perdón. Pero ¿qué pasa en esta diferencia entre el pecado contra el Hijo del Hombre y la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Por qué es imperdonable este último? Tengamos presente que Mateo y Marcos refieren a Jesús pronunciando esta sentencia cuando los escribas y fariseos atribuyeron su poder sobre los demonios al príncipe de los demonios en vez de a Dios. En esa ocasión, como es lógico, Jesús se refería al Espíritu Santo tal como se entendía en aquellas épocas y por estos hombres. El Espíritu Divino es el que comunica la verdad, por lo que el rechazo de este Espíritu, la blasfemia, es el rechazo a Dios mismo. Es como si dijeran que el que mira mal al hermano puede cambiar de actitud y mirarlo bien, pero el que le arranca los ojos no puede recibir más la luz y ya no puede mirar. El que habla mal del Hijo del Hombre puede arrepentirse reconociendo el poder divino del Hijo del Hombre, que manifiesta sus obras. Pero el que atribuye las obras del Hijo del Hombre al demonio peca contra la luz de la razón y la luz de la fe, abortando en el mismo principio la posibilidad de conocer la verdad, y en esto consiste este pecado. Como consecuencia de la confianza que debe tener en la asistencia divina durante la persecución, Jesús alienta a ponerse totalmente en manos del Espíritu Santo. Cuando los lleven a las sinagogas, ante los magistrados, ante las autoridades, no se preocupen de cómo y con qué se defenderán, qué dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Que esto les ayude también a ampliar lo que han visto en este texto. Y será hasta el próximo encuentro.